Muy bien, jóvenes, entonces vamos a comenzar aquí con la solución de este problema. Aquí colocarle todos sus parámetros, todos sus valores a esta columna. Esto dice que tenemos una columna de absorción empacada con anillo Rashi. Anillos Rashi de diámetro, con flujos a contracorriente, como lo tenemos aquí en el dibujo, y dice que se requiere recuperar el 96% de etanol contenidos en 1950 kilogramos por hora de mezcla gaseosa. Así que vamos a transferir a igual a 0.96 con respecto a la fase gaseosa, porque como es columna de absorción, entonces tiene que ser con respecto al flujo que entra de GA1, y se va a recuperar de la fase gaseosa de la mezcla, entonces debe ser G1 1950 kilogramos totales o de alimentación por hora. Y también nos dice aquí que va a entrar por la base a una temperatura de 25 grados. Entonces aquí va a ser en 1 de 25 grados centígrados y una presión también ahí en 1. Bien, mediante un agua contaminada con 380 parts por millón de peso de etanol. Y la composición de la mezcla gaseosa alimentada está en % mol y es de 3.7% de etanol. Entonces va a estar aquí en % de GA1, fracción mol, igual a 3%, y el resto es aire. Luego dice aquí también que la columna funciona isotérmicamente a una temperatura promedio. Entonces aquí vamos a ponerle temperatura promedio igual a 25 grados y una presión promedio de 8 atmósferas absolutas. Entonces, promedio APS igual a 8 atmósferas. Para este sistema, y tomando las mismas condiciones de operación que la columna, de la temperatura y presión, el equilibrio puede estimarse mediante la siguiente ecuación de fracción mol. Nos dan esta ecuación de fracción mol, Y minúscula asterisco es igual a 0.834 de fracción mol en la fase líquida de A. Aquí lo vemos de ambos de A, de etanol. El gasto de inerte líquido tiene un exceso de 93% con respecto al mínimo. Vamos a ponerle aquí del inerte, que base de operación igual a 1.93 de exceso con respecto al 100%, que está ya en unidades respecto al mínimo. Bien, dice, se estima que para este sistema el coeficiente de transferencia de masa volumétrico promedio, ahorita vemos por qué coeficiente individual, coeficiente minúscula, en fracción mol de la fase líquida, y es igual a 137 kilomol del componente que queremos eliminar por hora, metro cúbico delta. Aquí dice que es en fracción mol de la fase líquida individual. Ahí ya queda nuestro valor ahí del coeficiente. Luego dice, y representa el 11.46% de la resistencia total a la transferencia de masa. Estamos hablando de la fase líquida, por lo tanto, esto va a ser resistencia en la fase líquida. Va a ser igual a 0.1146 de RT. O también podría quedar, así como le voy a poner aquí, RL entre RT por 100 igual a 11.46%. Bien, luego dice la densidad de líquido a cualquier concentración se estima constante y es de 0.987 gramos sobre centímetro cúbico. La densidad de líquido, vamos a ponerlo por acá, la densidad de líquido a cualquier concentración va a ser igual a 0.987 gramos sobre centímetros cúbicos de L, y este de L también. Luego los pesos moleculares, aquí dice que el peso molecular de A va a ser igual, el peso molecular del inerte líquido va a ser 18 porque es agua, y el peso molecular del inerte gas es igual a 29 porque es aire. Entonces ahí ya queda nuestro sistema planteado. Creo que no hay ningún problema, está todo claro.
Y ahora vamos a ver qué nos piden en los incisos. Y vamos a ir resolviendo por inciso. Bien, entonces vamos a ver qué nos piden en el inciso A. En el inciso A, como vemos ahí en el enunciado, dice que se determine lo que es en la base de la columna las concentraciones tanto del líquido como del gas en la interfase en relación peso. Es decir, que aquí abajo están pidiendo que encontremos la relación peso de la fase líquida, la XA1 subíndice I y también la YA1 subíndice I testadas. Básicamente eso es lo que nos solicitan. Entonces, para resolver esto, primero lo que vamos a hacer es transformar las concentraciones que no son homogéneas a relación mol. Aquí vemos inmediatamente que se tiene la YA1. La YA1, si dividimos 3.7 entre 100, pues va a dar 0.037. Si eso lo transformamos a relación mol, que no es más que la definición de YA1 entre 1 menos YA1, esto va a dar un valor, si no en la calculadora, de 0.03812. Entonces aquí vamos a poner 0.03812. Y aquí arriba también, aquí podemos despejar la XA2 minúscula testada es igual a 380 entre 1.000.000 y es a la 6. Y aquí vemos claramente que eso va a dar 0.0038. Y si primero lo pasamos a fracción mol, eso nos daría un valor de 0.001487. 30.001487. Luego, si lo transformamos a relación mol ahí mismo de la fase líquida en el domo, esto va a ser igual a XA2 entre 1 menos XA2. Esto dará el mismo valor porque estamos trabajando con concentraciones muy diluidas, es decir, que esto va a dar 0.0001487. Ya tendríamos, como vemos aquí, todas las concentraciones homogéneas, ya no hay más que transformar. Y pues bueno, el siguiente paso es hacer nuestro balance de materia. Entonces, haciendo nuestro balance de materia, nos quedaría para una columna de absorción como el transferido de A va a ser igual a GS por YA1, la concentración mayor, menos la menor, va a ser igual a LS por XA1 menos XA2, y esto será igual a LS mínima multiplicado por XA1 máxima menos XA2. Aquí XA2 no va a ser 0 porque si tenemos una cierta cantidad de A, 380 partes por millón, si no XA2 valdrían ceros. Entonces ya con esto ahora lo que procedemos es a determinar las variables que no tenemos. Vamos a identificar rápidamente qué variables no tenemos. Aquí, como vemos, la Y2 no la tenemos, entonces esta no la tenemos. Luego la XA1 tampoco la tenemos, la XA1 máxima tampoco, pero sí tenemos la YA1 y la XA2 sí se tiene, igual que aquí. Básicamente ahora se va a proceder a determinar aquí con esta ecuación, por ejemplo, la YA2, aquí se ve claramente la YA2. Entonces ya de una vez podemos obtener este valor de YA2. Vamos a determinar ese valor de YA2. Entonces aquí TA no es más que GA1 menos GA2 por los balances de materia que ya se hayan hecho. Y esta a su vez pues va a ser igual a lo que es GS por YA1 menos YA2. Y aquí vemos que este punto 96 por GA1 es igual a 0.96 de GS por YA1. Entonces aquí se cancelan los GS y podemos despejar sin problemas acá lo que sería la YA2 que andamos buscando. Esta YA2 la despejamos así, tiene signo negativo, la pasamos del otro lado con signo positivo, entonces va a quedar YA2 va a ser igual a 1 menos 0.96, 1 menos 0.96 de YA1. Y al hacer la operación aquí, esto va a dar un valor de YA2, aquí vamos a ver, de 0.001658.
está Y2. Entonces ya tendríamos el valor de Y2. Entonces ya con el valor de Y2 que se encontró, aquí lo ubicamos. El siguiente paso es encontrar ahora el valor de X1, no lo tenemos. X1 mayúscula relación mol, no lo tenemos, para que después ya con las ecuaciones de flux podamos despejar esto. Entonces tenemos aquí a despejar el valor de Xa1 mayúscula. Aquí observamos de que se podía hacer esta igualdad, esta ecuación del lado izquierdo con la otra ecuación del lado derecho, porque ya nos dan la LS de operación igual a 1.93 de LS mínima. Entonces si LS ya se conoce, podríamos dejarlo así de esta manera para despejar la Xa1. Es decir, que la Xa1 sería igual a tener LS mínima multiplicado por Xa1 máxima menos Xa2, todo eso dividido entre lo que vale S, pero LS es 1.93 de LS mínima. Entonces aquí LS mínima con LS mínima se cancelan, y también esta Xa2 mayúscula tendría que pasar sumando aquí. Entonces al final Xa1 va a ser igual a Xa1 máxima menos Xa2 dividido entre 1.93 más Xa2. Entonces esto nos va a obligar a que tengamos que graficar la Xa1 máxima con esta ecuación, y es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a graficar para encontrar esa Xa1 máxima. Para ello procedemos a hacer aquí nuestra tabla. Como se sabe que para un proceso de absorción lo que hay que hacer es tener los límites de las Y mayúsculas, y ya las tenemos. Vamos a ubicarnos primero con la Y mayúscula mayor, es 0.038. Y si lo tomamos como referencia, con que le demos un margen un poquito mayor, con eso ya tendríamos la gráfica sin tener problemas de poder localizar algún dato. Entonces vamos a llevarlo hasta su punto mayor, es decir, hasta punto 0.40. Esta sería de la YA mayúscula. Pero lo que estaríamos proponiendo básicamente sería una YA mayúscula asterisco. Partiríamos de 0 hasta punto 0.4. Con que lo vayamos haciendo aquí de punto 0.5 en punto 0.05, punto 0.10, punto 0.15, punto 0.20, punto 0.25, punto 0.30 y punto 0.40. Aquí lo importante es que tengamos una tendencia. Entonces con eso ya podríamos nosotros aquí obtener una YA minúscula asterisco, y ya con la YA minúscula asterisco lo pasamos despejando la XA, y ya finalmente una XA mayúscula. Así quedaría. Hay que llenar todo esto. Para la primera fila pues no hay problema, serían ceros aquí, ceros también acá, y ceros acá. Hay que llenar esa. Como comentábamos, ya con esta ecuación lo que vamos a hacer es llenar esta tabla con los límites de las Y mayúsculas, de las relaciones aquí-mol. Y bueno, ya que tenemos los límites, ahora lo que vamos a hacer es transformar estas mayúsculas a minúsculas. Como sabemos, la transformación de la YA minúscula asterisco no es más que YA mayúscula asterisco entre 1 más YA mayúscula asterisco. Entonces hacemos la transformación, y bueno, aquí están nuestros valores. Y una vez que ya tenemos esa transformación a minúsculas, ahora nos vamos otra vez aquí a la ecuación y despejamos nuestra XA. Entonces nuestra XA va a quedar como la YA minúscula asterisco, que ya la tenemos acá, dividido entre .834. Y una vez que ya tenemos ese despeje, sustituimos los valores de YA y tenemos esta columna. Y finalmente, ya teniendo la X fracción mol de líquido, hacemos la transformación a la mayúscula. Y como sabemos, la XA mayúscula no es más que la XA entre 1 menos XA.
Y ahora sí ya tenemos nuestra tabla. Siguiente paso es graficar lo que sería esta columna y esta otra columna. Nada más. ¿Dónde localizamos? Primero a las X y luego a las Y. Aquí, como vemos, prácticamente tiene un comportamiento lineal. ¿Sí? Sus valores son casi consecutivos. Entonces vamos a tener una ecuación de la línea recta. Pero ahora localizamos rápidamente aquí de 0 a 0, luego de punto 0,5 en Y. Aquí nos da punto 0,6 por acá. Luego el siguiente valor es punto 10 en Y, punto 11 va a dar por acá. Siguiente, punto 0,15 con punto 17 va a estar por acá. Algo así. Esta es nuestra ecuación asterisco, es decir, la Y asterisco. Y ahora lo que vamos a hacer es proceder a encontrar la máxima. Como es una línea recta, pues simplemente con que tracemos un horizontal es suficiente. Y para eso encontraremos este punto 0,382, 0,35, 37, 38, 2 por acá. Y con eso encontramos nuestra XA1 máxima. Entonces ya aquí trazando nuestra línea horizontal de la YA1 es punto 0,3812, nos va a dar punto 0,465 aproximadamente. Y ahora sí, ya con este valor que tenemos aquí, nos vamos a nuestra ecuación que ya aquí nos está esperando para sustituir nada más y obtener esa XA1 y sustituirla en esta parte. Entonces ya aquí sustituyendo los valores tanto de XA1 máxima, que nos dio aquí punto 0,465, como de XA2 ya se tenía previamente, que es este valor de aquí, sustituyendo cada uno de aquí de las relaciones nos va a dar un valor aproximadamente de punto 0,2412 de relación mol, y eso lo vamos a poner aquí y una vez 2412 para que continuemos con los cálculos. Bien, entonces ahora el siguiente paso es encontrar lo que sería el flux, para que a partir del flux podamos despejar de ahí las relaciones tanto mol como relaciones peso que necesitamos para resolver ya ese inciso. Entonces procedemos primero a determinar con las resistencias el coeficiente global de transferencia de masa volumétrico promedio, porque aquí tenemos el individual, pero no tenemos este coeficiente global de transferencia. Entonces procedemos a calcular aquí de la siguiente manera. Sabemos de que la resistencia en la fase líquida es igual a 0,1146 de la resistencia total. Si sabemos nosotros que la resistencia total es igual a la resistencia del líquido más resistencia gaseosa, donde la resistencia total es igual a 1 entre el coeficiente global de transferencia de masa volumétrico en unidades de concentración de la fase líquida, y la del líquido individual es 1 entre el coeficiente individual de transferencia de masa volumétrico promedio en unidades de concentración de la fase líquida, y la gaseosa es 1 entre la pendiente de las fracciones mol. Aquí esta pendiente que tenemos aquí nos representa esta pendiente que está aquí, que nos dieron como dato, es decir, esta es MXY minúscula, y la K individual volumétrico de transferencia de masa a unidades de concentración de la fase gaseosa en fracción mol. Es decir, que esta ecuación entonces la podemos representar de la siguiente manera: resistencia del líquido es igual a 1 entre KXA, lo estoy poniendo aquí, promedio o media, esto es igual a 0,1146 de la RT, pero la RT es esta, multiplicado entre 1 por K mayúscula, subíndice XA, y esto es promedio o media, y de ahí vamos a despejar este valor porque ya se conoce KXA promedio. Entonces despejamos de aquí, cuando está dividiendo va a ser igual a 0,1146, y todo eso multiplicado por 137, y entonces eso, al hacer las operaciones, eso va a dar, por lo que vemos aquí, un valor de 15,7.
15.7 kilomol de A hora metro cúbico delta de X, pero es mayúscula, entonces es asterisco esta X minúscula. Y con eso ya podíamos ahora sí proceder a calcular el flux. Entonces ya con el valor del coeficiente global que dijimos aquí, el coeficiente global vale, y la concentración esta no la tenemos, la XA1 minúscula, ni tampoco la XA1. Entonces hay que determinarla. Vamos a proceder a determinar tanto este valor como este valor. Para ello, como vemos aquí, para el flux necesitamos de la fracción mol en el equilibrio, en la base, y también de la fracción mol en la base. Si nos vamos aquí a determinar la XA1 en el equilibrio, vemos de que lo podemos sacar de la ecuación aquí de equilibrio, donde podemos intercambiar el asterisco que tenemos acá, que está del lado izquierdo, lo podemos pasar al lado derecho. En una ecuación de equilibrio solamente a una variable, a una fracción, podemos tener el equilibrio. Entonces aquí nos conviene tener el asterisco en la XA, por lo tanto se la colocamos. Y nos interesa que sea en el fondo, por eso es que colocamos el subíndice 1 ahí y despejamos la XA1 asterisco minúscula va a ser igual a la Y1 dividido entre 0.834 y al hacer la operación da 0.04436. Entonces ya tendríamos con eso aquí ya el valor de XA1 minúscula asterisco. Luego necesitamos la XA1 minúscula. Entonces para sacar esa XA1 nos vamos a la relación mol de la fracción líquida que tenemos aquí, que ya lo habíamos hecho con la máxima, con la XA1 máxima, y nos dio 0.02412. Y sabemos que la definición de la relación mol en la fase líquida es igual a XA1 minúscula entre 1 menos XA1. Despejamos la XA1 y da 0.02355. Entonces ya tendríamos también aquí el valor de XA1. Entonces, sustituyendo valores aquí, como decíamos, KXA que vale 15.7, XA1 minúscula en el equilibrio es 0.044, aquí va es un 0, 0.4436, luego menos XA1 que vale 0.2355, al hacer la operación da 0.3267 kilomol de A sobre hora metro cúbico. Y ahora sí, ya con eso, lo que vamos a proceder es a despejar una de las fracciones aquí, con el coeficiente individual. De hecho, el que nos convendría sería este porque lo conocemos. Ok, entonces ya con este valor de 0.3267 lo podemos igualar, como comentábamos aquí, con el valor conocido del coeficiente individual. Y cuando tenemos un coeficiente individual siempre le va acompañando en un gradiente una fracción de interfase, y aquí está el valor de interfase, lo vamos a despejar. Entonces despejando de ahí XA1i va a ser igual al valor del flux NA volumétrico 1, y lo vemos dividido entre lo que sería el coeficiente XA, y luego todo eso le vamos a sumar, como vemos acá, más XA1. Al sustituir aquí ya los valores, flux es de 0.3267, ya lo habíamos calculado aquí, y luego el coeficiente individual que es de 137, y la XA1 fracción mol, como lo vemos aquí, es de 0.023, y la fracción mol en la interfase nos va a dar a 0.02593. 593 unidades, kilomol de A sobre kilomol total. Ya con el valor tanto del flux como de aquí lo que tenemos la fracción mol en la interfase, procedemos a calcular la relación mol en la interfase. Al hacer aquí la transformación de dividir 0.02593 entre 1 menos 0.02593 de 0.02662. Y ahora, ya que tenemos estas unidades, porque esto está en relación mol, kilomol de A, kilomol de B, ahora lo que hacemos es transformar ese 0.02662 kilomol de A sobre kilomol de LS, transformamos con los pesos moleculares. Aquí vamos a eliminar los kilomol de A, y aquí son los kilogramos de A,
Y ahora aquí los kilomol DLS, kilogramos DLS. Entonces se nos cancelan. Aquí igual los kilomol DLS, entonces necesitamos los kilogramos de A sobre kilomol de A, es peso molecular de A y es de 46 aquí. Y luego necesitamos el peso molecular de LS, que es 18. Entonces aquí va el 18 y aquí va el 1. Por lo tanto, ya con eso concluimos primero para una parte del inciso que la relación peso de la interfase de la fase líquida en el fondo va a ser igual a punto. Y serían kilogramos de A sobre kilogramos de LS. Así que tenemos una primera parte de la respuesta. Aquí tiene que ser testada. Bueno, ya teniendo el valor aquí de la relación peso de la base, de la fase líquida en el fondo, entonces lo que podemos ahora hacer es encontrar la otra relación peso, pero en la fase gaseosa en el fondo. Para ello nos vamos a valer de las resistencias. Aquí vemos que la resistencia total va a ser igual a la suma de las resistencias. Entonces ahora trabajaremos con esta parte de la resistencia gaseosa. Entonces, si esto vale el 100%, este debe valer el resto de la líquida. Por lo tanto, entonces ahí está. Ya con las resistencias aquí, ahora hacemos el despeje, donde sabemos de que resistencia gaseosa entre resistencia total va a dar igual al 100% menos la diferencia de la líquida. Entonces va a dar 0.8854, pero la resistencia gaseosa es 1 entre la pendiente por el coeficiente individual de la fase gaseosa en unidades de concentración volumétrico aquí, dividido entre la RT, pero la RT es 1 entre KXA media. Haciendo la regla del sándwich, aquí vemos de que nos va a dar KXA promedio, esta K es mayúscula, dividido entre la pendiente por el coeficiente individual volumétrico de la fase gaseosa, y aquí vamos a despejar la KYA promedio. Entonces esto va a ser igual, aquí ya despejando, entonces tenemos que KXA promedio es igual a 15.7 dividido entre el valor de la relación aquí de resistencias, 0.8854 multiplicado por la pendiente, pero la pendiente en relación mol es lo que vale 0.834. Entonces sustituimos el valor de la pendiente y al hacer la operación aquí nos va a dar un coeficiente individual, eso igual a 21.26. 21.26 y serán kilomoles de A, hora, metro cúbico, unidades de delta de Y individual. Ahí está nuestro valor, que también lo necesitamos para el flux. Entonces aquí ya quedaría el valor del coeficiente individual de transferencia de masa volumétrico en unidades de concentración de la fase gaseosa de 21.26 kilomol de A, hora, metro cúbico delta de Y, subíndice I. Y ahora sí, con este valor nos vamos otra vez aquí a igualar con el flux. Veamos cómo nos queda. Ya se tiene aquí la igualdad del flux. Entonces el flux era 0.03267. Discúlpeme, aquí es 0.3267. Esto es igual al KYA, que vale 21.26 multiplicado por el gradiente de la fase gaseosa en unidades de fracción mol. Y1 ya se conoce, que es de 0.037. Y ahora lo que vamos a hacer es despejar nada más. Bien, ahora aquí ya tengo el despeje. Nos interesa despejar la YA1 minúscula subíndice I. Aquí vemos YA1I no es más que YA1, es positivo, y luego este MA1 que está del lado izquierdo ahí se queda, y despejamos la KYA promedio, la despejamos dividiendo,
y ese término va ahora a restar a la Y1, entonces queda Y1 menos el despeje de la división. Aquí ya queda sustituyendo Y1, se conoce .037 de fracción mol, menos el flux, que es de .3267, y dividido entre el valor del coeficiente individual, que es de 21.26. Ahí, haciendo las operaciones, vemos de que la Y1 fracción mol, eso va a ser igual a .02163. Serán kilomoles de A sobre kilomoles totales de la mezcla. Sustituyendo aquí valores para calcular la relación mol, entonces Y1 subíndice I vale .02163. 1 menos .02163, eso nos va a dar una relación mol de la fase gaseosa igual a .02211. Luego ahora vamos a convertir ese valor .02211, porque sus unidades van a ser kilomoles de A sobre kilomoles de GS, es de B, esto es B, esto es igual a B. Por lo tanto, los kilomoles de A, vamos a transformarlo. Primero hay que pasar estos kilomoles de A en el terminador para que se cancelen, y arriba va a ser kilogramos de A y luego kilomoles de GS, y abajo kilogramos de GS. Y vemos aquí los espacios moleculares de A es de 46 kilogramos, y aquí es 1, y luego de GS es 29 kilogramos, y 1 aquí, kilomol de A, kilomol de A, kilomol de GS, kilomol de GS, y ahora sí, la YA1 más un valor de .03507, y serían kilogramos de A sobre kilogramos de GS. Y con eso ya contestamos nuestro primer inciso, inciso A. Bueno, entonces vamos a seguir aquí con la solución de este problema. Ahora en el inciso 2 nos piden que en la base el coeficiente de transferencia de masa global volumétrico en unidades de gradiente de concentración de la fase gaseosa en fracción peso debe ser calculado. Y aquí están sus unidades, nos están diciendo de que debe ser en kilomol de A, ahora metro cúbico, delta de Y asterisco testada. Para poder resolver tenemos que irnos a lo que es el flux. El flux ya se había calculado previamente, que fue de .3267, y como se comentaba al inicio, de que el flux es el pivote de cualquier cálculo de coeficiente, y además con su gradiente. Entonces aquí nos conviene tener un coeficiente global en unidades de concentración, como lo mencioné ya, de la fase gaseosa en fracción peso volumétrico en la base, multiplicado por su gradiente del subíndice. Aquí le faltarían las testadas, y si nos acordamos, el término del lado derecho del gradiente debe llevar un asterisco porque tenemos un coeficiente aquí global. Y en función a eso, lo que vamos a hacer ahora es despejar. Vamos a despejar ese coeficiente aquí global, entonces nos va a quedar coeficiente global en la base, va a ser igual dividido entre el gradiente y este estado acá, en poder determinar este gradiente, básicamente. Entonces necesitamos tanto de la YA1 testado como de la YA1 minúscula también testado, pero de equilibrio. Pues vamos a proceder aquí a determinar esos valores de las concentraciones. Entonces, para poder resolver esto, tenemos que irnos aquí al cálculo de la fracción peso en la base de la fase gaseosa, donde para poderlo realizar necesitamos de la fracción mol. Aquí vemos que la fracción mol es de .037. Entonces tenemos que irnos aquí, .037, sus unidades serán kilomoles de A sobre kilomol de G1.
y ahora eso lo tenemos que pasar a fracción peso. Pero si vemos aquí, tiene que ser del peso molecular total. Entonces necesitamos primero convertir esos kilomoles de A kilogramos de A, y luego los kilomoles de la mezcla, pasarlos a kilogramos de la mezcla. Para el caso del peso molecular de A no hay ningún problema, es de 46 kilogramos en 1, pero para el caso del peso molecular de la mezcla, el peso molecular de G1 va a ser igual al peso molecular de A por YA1 más peso molecular de B por 1 menos YA1, y el peso molecular de A es de 46, peso molecular de B es de la fase gaseosa, entonces estamos refiriéndonos al 29, YA1 aquí es de 0.037, igual aquí, 0.037. Entonces al hacer la operación ahí de la mezcla, el peso molecular va a ser igual, va a dar 29.34. Entonces ese 29.34 van a ser kilogramos, y corresponde a un mol. Al hacer aquí la operación, eso nos va a dar un valor de YA1 de 0.05744. Muy bien, entonces ya tendríamos el valor aquí de la YA1. Ahora vamos por la YA1 minúscula asterisco testada. Y para obtener ahí ese valor, tenemos que irnos aquí a la ecuación de equilibrio, como ya lo habíamos analizado, eso no nos da el problema, y lo hacemos para la base. Entonces YA1 minúscula asterisco va a ser igual a 0.834 multiplicado por la XA1, y la XA1 ya se tenía. Entonces la XA1 es 0.02355, lo sustituimos aquí en XA1 fracción mol, y esto va a dar un valor kilomol de A sobre kilomoles totales. Y ahora ya lo que vamos a hacer es transformar de fracción mol a fracción peso. Y al hacer ese aquí cálculo, pues nos va a quedar así. El peso molecular de A entre YA1 asterisco, peso molecular de A, más y al sustituir el peso molecular de A y de YA1, ese valor va a dar un valor de 0.03134. Entonces ya tendríamos el otro valor aquí. Al sustituir los valores que ya tenemos, 0.3267. Pues ya teniendo aquí los valores tanto de YA1 testada minúscula menos YA1 testada minúscula en el equilibrio, sustituimos aquí valores. Menos 31, 34, y el valor del coeficiente al hacer ahí las operaciones, eso tiene que dar 12.52 kilogramos mol de A sobre hora metro cúbico delta de Y minúscula K. Entonces aquí sustituyendo ya los valores, como vimos, pues nos da el valor de 12.52 kilogramos de A hora metro cúbico delta de fracción peso para la fase gaseosa en el equilibrio. Y esa es la respuesta. Con eso concluimos este inciso 2. Y ya para finalizar con el problema, en el inciso 3 lo que nos están pidiendo son los litros por hora de la fase líquida que salen de la columna. Entonces para ello, aquí tenemos que darnos cuenta que va a ser LB1. Y LB1 no es más que
aquí L1 testado entre la densidad del líquido, también testado, acá será de 1 también. Por lo tanto, lo que debemos de hacer es encontrar L1 testado. Entonces, L1 se define como LS por 1 más XA1, relación peso, ahí. Eso también tiene que ser peso, y la ρ de L testado de 1. Entonces ahí estaría nuestra ecuación. Ahora lo que nos queda es prácticamente calcular cada uno aquí de los términos que necesitamos. Necesitamos tanto de LS testado como de XA1 testado. Y también de la ρL, pero la ρL ya lo conocemos, que es de 0.987 gramos de L por centímetro cúbico es de L1. Y esto, si lo transformamos, va a dar 987 kilogramos de L1 por metro cúbico de L1. Entonces ya esto quedaría resuelto. Ahora lo que sí necesitamos es despejar LS testado, pero para eso pues necesitamos de GS. Y ustedes se preguntan por qué necesitamos primero GS. Bueno, sucede que del balance, que es GS por YA1 menos YA2 es igual a LS por XA1 menos XA2. De ahí sacaremos esta LS. Y una vez que ya tengamos la LS, la vamos a meter aquí. Con el peso lo transformamos a flujo másico. Pero previamente debemos de tener GS. Y GS se obtiene del valor ya conocido de 1950. Aquí es testado esto, kilogramos de G1 por hora. Entonces ya tenemos G1 testado 1950. Y si lo queremos pasar a flujo molar, entonces necesitamos meter el peso molecular total de la mezcla. Y el peso molecular total de la mezcla no es más que el peso molecular de A por su fracción mol ahí en la base, multiplicado por el peso molecular de B, que es GS, y por la diferencia de las fracciones mol. Si sustituimos el peso molecular de A, que vale 46, y luego el peso molecular de GS, que es de 29, y las fracciones mol, que es de punto. Eso significa que al hacer el cálculo va a dar 29.63 kilogramos de G1 sobre kilomol aquí de G1. Entonces ahí nos queda. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir 1950 entre 29.63. Ese valor de G1 nos va a dar, pues aquí nos da 65.81. Sustituimos aquí el valor de 65.81 kilomol de G1 sobre hora, y esta YA1 ya se conoce. YA1 es un valor de 0.03812. 0.03812. Lo que vamos a hacer es despejar simplemente aquí el GS. GS despejando da un valor de GS de 63.38. Y ahora sí, con el GS podríamos despejar directamente el S, pero mejor lo sustituimos aquí en TA. TA va a ser igual a 0.96 de GS por YA1. Ya al hacer aquí la operación, GS pues ya se conoce, lo tenemos aquí. TA va a dar de 2.33 kilomol de A sobre hora. Y ahora esto va a estar igualado a 2.33 kilomol sobre hora. Y despejamos de ahí LS. Entonces LS va a ser igual. Entonces aquí despejando LS nos queda TA dividido entre el gradiente, y TA ya se conoce, que es de 2.33 dividido entre XA1, que es 0.02412, y XA2 es de 0.001487, eso va a dar 97.2. Y ahora sí, ya con eso vamos a calcular LS. Ya tendríamos prácticamente todo.
Ya nada más es cuestión ahora de sustituir y calcular ese volumen del líquido que está saliendo en el fondo. Entonces aquí calculando ya el valor directamente de L1 testado, podemos ahí ver claramente de que L1 testado se puede determinar a partir de L1, multiplicándolo por su peso molecular de la mezcla de líquido en la salida. Pero el peso molecular de la mezcla no es más que el peso molecular de A. El peso molecular de A es de 46 multiplicado por su XA1. El valor de XA1 aquí minúscula es de 0.02355 más el peso molecular de B, estamos en el líquido, es de 18 multiplicado por 1 menos 0.02355, y este peso molecular de 1 va a dar 18.66 kilogramos de L1 sobre kilomol de L1. Y ahora sí, ya con el valor de L1 ya podemos sacar el valor de L1 testado. Entonces aquí lo que podemos hacer es ahora sustituir el valor del S. El S ya se tenía por ahí calculado 97.2. Entonces 97, le podemos poner 97.2 por 1 más XA1, pero XA1 es igual a 0.02412. 0.02412, eso significa que el valor de L1 será igual, aquí lo vamos a hacer, a 99.54. Entonces 99.54 y debe ser kilomol de L1 sobre hora. Esto es entonces L1, y ahora sí, con el valor de 99.54 multiplicado por el peso molecular, que es de 18.66, esto da un valor de L1 testado, 857.42, y van a ser kilogramos de L1 sobre hora. Entonces ya tenemos el valor de L1, y ahora lo que vamos a hacer simplemente es sustituir aquí arriba, igual que la densidad. Por lo tanto, LB1 va a ser igual a L1 testado entre ρ de L1 testado, va a ser igual al valor de, como ya lo pusimos aquí, de 1857.42 kilogramos de L1 sobre hora dividido entre ρ, que es de 987 kilogramos de L1 nos conviene por metro cúbico de L1, y por lo tanto aquí vemos de que se van a cancelar los kilogramos de L1 con la regla del sándwich. Las unidades nos van a quedar en metros cúbicos de L1 y dividido entre hora. Esta operación dará un valor de 1888 litros sobre hora. 1888 litros sobre hora, o también podría ser 1.88 metros cúbicos sobre hora. Y con esto ya terminamos este problema.